Bienvenidas todas nuestras hermanas, amigas que hoy comparten nuevamente este espacio entre mujeres donde somos bendecidas, alentadas, reconfortadas y ministradas por el Señor, también en cierta forma corregida y bueno, haciendo y dando gracias al Señor por este tiempo y compartiendo también durante este tiempo la serie 7 disciplinas espirituales para la mujer. Y les recordamos a todas nuestras hermanas y amigas que pueden encontrarnos en nuestras redes sociales como Ministerio Armonía y en la página web www.armonía.cl, también escucharnos a través de Spotify y Apple Podcasts. Y por cierto, siempre estamos acompañadas ahí, siendo bendecidas también por nuestra hermana María Cristina Munizaga, y damos gracias al Señor por tu vida, mi hermana. Gracias, Nilda, y gracias también a todas nuestras hermanas, hermanos también que nos acompañan en este día, y dando gracias al Señor porque nos permite una vez más también estar aquí compartiendo de lo que hemos venido hablando hace ya varios capítulos. Hoy día corresponde justamente el capítulo 5. Y bueno, para hacer un poquito de resumen, la vez pasada estuvimos viendo acerca de la adoración. Hoy día vamos a tocar un tema muy importante también y que se encuentra en este libro, las 7 disciplinas espirituales para la mujer, en la iglesia local, la disciplina de la presencia en la iglesia, porque con esto también hay muchas preguntas, hay muchas dudas también y mucha controversia con lo que es justamente la iglesia local, el poder congregarse. Bueno, hoy día vamos a tocar ese tema. ¿Y con quién lo vamos a tocar? Con nuestra querida amiga también, hermana Liliana Llambés. Así que sí, damos gracias, Señor, por su vida, porque hemos estado profundizando mucho en estos temas. Y damos gracias al Señor por la gracia que el Señor ha puesto en ella para que también pueda estar con nosotros. Autora de 7 disciplinas espirituales para la mujer y conferencista internacional. Esperamos que en una de las conferencias también pueda estar acompañando, ¿no? ¿También, Liliana? ¿Cómo están mis amadas hermanas? Bendiciones. Bendiciones, Liliana. Es un gusto poder tenerte aquí con nosotros nuevamente y seguir compartiendo de este tema muy especial en este tiempo, justamente hablando acerca de lo que es la iglesia local. Una iglesia local es un grupo de cristianos. En eso estamos claros, ¿no es cierto? Que regularmente se reúnen en el nombre del Señor para afirmar, para poder descansar también, porque sí, el Señor también nos ha dicho, vengan todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Y es ahí donde descansamos, donde entramos a su presencia, donde entramos a los atrios, donde encontramos ese refrigerio para nuestro corazón. Un lugar muy importante. Pero queremos escuchar de parte tuya, Liliana. ¿Qué se entiende por iglesia local? Bueno, mi amada, de verdad otra vez, gracias por compartir conmigo esta mañana y de hablar de este tema tan importante. Quisiera, antes de contestarte la pregunta, es que muchas personas me dijeron, ¿por qué en el libro hay como disciplinas, una de las disciplinas espirituales en la iglesia, ¿no? Siempre cuando decimos 7 disciplinas espirituales para la mujer, los centramos solo como a mí, ¿no? Lo que son para mí, ¿no? Pero me decían, ¿y por qué la iglesia local? Y precisamente en la pregunta que tú haces está la definición, la importancia de que Dios nos ha dado en la comunidad de iglesia, aparte del tiempo privado que nosotros tenemos como creyentes, ¿cierto? La iglesia es lugar donde podemos experimentar también su presencia como familia espiritual. Hay muchas razones de que la iglesia local es importante. Una es mediante de ella, es la iglesia local que el Señor lleva a cabo su misión. Esto es bien importante porque hay veces estamos acostumbrados de que aún como misionera, mucha gente nos dice, no, yo quiero irme al campo misionero. Y le decimos, bueno, primero el misionero debe salir de la iglesia local, el misionero va a ser entrenado en la iglesia local y el misionario va a ser enviado por su iglesia local. Entonces, hay veces se tiene como esa desconexión, ¿no es cierto? Entonces, es importante entender que la iglesia local es lo que el Señor nos ha dado para nosotros crecer, para nosotros, es la que lleva la misión al mundo, para que sea la que el Señor hace por medio del ministerio local, que se conozca el nombre del Señor.
y la iglesia local es responsable de anunciar la fidelidad y la solicitud de la palabra de Dios, porque la Biblia nos dice en ella es es columna y baluarte de la verdad, ¿no es cierto? Entonces la iglesia local debe mostrar como ejemplo la ética del reino, haciendo evidente que el Señor ha enseñado con palabras y hechos delante de la sociedad. Entonces la iglesia es el cuerpo de Cristo en la tierra y por lo tanto representa a Cristo. Así que de ahí la importancia, y nosotros como embajadores del Señor, como dice 2 Corintios 5:20, así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros, hablamos en nombre de Cristo, cuando le rogamos vuelve a Dios. Entonces somos embajadores y esos embajadores se reúnen en una iglesia local para hablar sobre la misión de Dios y ser luz en medio de las tinieblas, en medio de una sociedad. Qué hermoso es saber el título que nosotros tenemos, ¿no? Embajadores. Suena Amén. como algo de tanta relevancia, de tanta importancia, ¿no? El hecho de saber de que somos, en cierta forma, representantes de Cristo acá en la tierra. Amén. Pero ¿cómo podemos representar a aquel que no podemos conocer nosotras mismas o al escudriñar la escritura, porque no siempre la entendemos? Es necesario alguien que nos guíe, es necesario la iglesia local con este propósito de ser enseñados cómo es Jesucristo para nosotros también darlo a conocer al mundo. Y esa es también parte de la función. Sabemos que existe la iglesia universal, donde están todos los creyentes del Señor. Sabemos que existe la iglesia en el mundo en este tiempo, donde diferentes personas están en diferentes lugares cumpliendo un propósito y una misión, pero nosotros como cuerpo del Señor necesitamos estar unidos. Y es ahí en la iglesia local donde podemos tener esta bendición, ¿no? De poder compartir, de conocernos, de saber cómo estamos comportándonos, de saber nuestras debilidades también, porque se dan a conocer ahí. Por eso que podrías quizás un poquito ayudarnos un poquito más a profundizar por qué es tan importante esta iglesia local. Bueno, sí, porque en la primera pregunta te abarqué de la emoción, la importancia también de la iglesia, ¿no? Pero esto va ligado, ¿no? Lo que representa la iglesia local y su importancia. Y muchas veces pensamos que la iglesia donde vamos a crecer más espiritualmente es la iglesia más grande. No, también hay iglesias pequeñas, ¿no es cierto? Iglesias donde puede tener un gran impacto en la vida de una persona y en la vida de muchos en medio de la comunidad. Entonces, la comunidad. No nos podemos cerrar porque también la iglesia es más importante, porque es más grande y tiene más miembros que la iglesia más pequeña. No, la iglesia local es importante en todo contexto, porque de ahí estamos, la palabra de Dios está siendo expuesta por pastores, expuesta por hombres que nos dirigen a vivir una vida que le agrade al Señor, ¿no es cierto? Y como decíamos este versículo, como embajadores, el embajador, si podemos ver cuando llegamos a los aeropuertos, ¿cierto? Eso es una cosa que me llama mucho la atención. Ven ustedes que el área que pasan los embajadores, el área es diferente a los que pasamos los normales, ¿no? Pero la que es de embajadores, gente diplomáticos y todo esto pasa por otra área. Y yo digo, wow, aquí en la tierra no pasaremos por ahí, ¿no es cierto? Pero nosotros aquí en la tierra sí somos esos embajadores y lo representamos en nuestra iglesia local. De ahí la importancia, porque ahí crecemos, ahí somos confrontados, ahí somos animados, de allí seguimos expandiéndonos más allá. Y creo que ahí podríamos hablar un poquito de la importancia de la iglesia local, primeramente, y perdona la redundancia, antes que los ministerios paraeclesiásticos. Por ejemplo, nosotros aquí estamos en un ministerio paraeclesiástico, ¿cierto? Estamos compartiendo la palabra, muchas están aprendiendo, nosotras servimos, a ministerios paraeclesiásticos, ¿no es cierto? Pero cada una de nosotros tenemos una iglesia local donde vivimos, las tres vivimos en partes diferentes, pero tenemos esa congregación donde nosotras somos parte, miembros de una iglesia local, donde somos edificadas, donde caminan con nosotros en medio del dolor, en medio del gozo, donde oramos sin cesar unidos dentro de nuestra iglesia local y principalmente estamos impactando esa comunidad, no solo en nuestro hogar, sino alrededor. Entonces la iglesia local es importante en cualquier contexto porque esa iglesia es donde nosotros crecemos espiritualmente,
donde nosotros podemos ser moldeadas a la imagen de Cristo y donde nosotros somos unos instrumentos fundamentales para poder servir al Señor también, tener el fortalecimiento de nuestras familias. Ojo con eso, nuestra iglesia local también es la importancia porque fortalece nuestras familias para aprender a servir también como en la obra de Cristo. Somos un cuerpo. Entonces, como mujeres también, Tito 2 habla de la mujer anciana, ¿no es cierto? Entonces, ven lo importante, ¿dónde nosotros vamos a vivir ese Tito 2? Lo vamos a hacer en nuestro contexto de nuestra iglesia local. Entonces, de allí la importancia de que se sigan plantando iglesias, de allí la importancia de que el Señor sigue llamando pastores y hombres y mujeres para ser parte de la iglesia local, para crecer junto unos a otros. Amén. Será importante, Liliana, poder recordarle a las hermanas o poder hacer esta distinción de que la iglesia somos nosotros, cada uno de nosotros. Amén. Donde nos reunimos nosotros es el templo. Nosotros aquí estamos hablando justamente de iglesia local porque estamos hablando de nosotros, que nosotros es importante la iglesia, cada uno de nosotros poder reunirnos, poder avivarnos también unas a otras y poder crecer, como decías tú, espiritualmente como iglesia local, como personas, como cristianos que somos. Bueno, este es un rol muy importante en la iglesia. Cada uno de nosotros, algunos saben más, otros menos, y es importante también poder aprender más de lo que nosotros muchas veces tenemos por erróneo o por equivocación algunas cosas. ¿Por qué te hago esta mención, Liliana? Hace poquito, bueno, varias veces he comentado esto de las conferencias que estuvimos hace poquito, una de las hermanas se me acercó, Yasna, si está escuchando a lo mejor ahí, porque es una fiel auditora de nuestros programas, como muchas otras también. Pero ella me decía, ya su esposo no es cristiano. Entonces, siempre estaban así como en conflicto porque ella iba a la iglesia y su esposo quedaba un poquito enojado. Pero ahora me dijo, he aprendido esto con ustedes de ser intencional, me decía ella, ser intencional. Así que ahora, a través de lo que he aprendido, decía, ahora ella como logra dominar más este territorio, que para ella antes era como un conflicto. Ahora no, me decía, ahora lo logro dominar más y ya lleva una vida ella mejor con su esposo, el trato es mejor. Entonces, muchas veces necesitamos justamente esta iglesia local para poder aprender y edificarnos unas a otras. La Biblia dice que nos llama a congregarnos, porque sale ahí en la palabra del Señor. Y es Dios quien ha dejado justamente... Es un mandato, es lo que nos dice el Señor. No dejéis de congregarte, es un mandato que el Señor nos da. Sí, eso mismo te iba a decir, es un mandato del Señor. Y yo aquí tengo un pasaje de la Escritura en donde dice en Hebreos 10 del 23 al 25, mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, que es Dios. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor, a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Hoy en este tiempo es cuando más estamos viendo que aquel día sí se está acercando. Entonces, debemos nosotros cada uno estar ahí congregándonos y para justamente para estimularnos unos a otros. Entonces, Liliana, ¿cuál es el rol de la iglesia local y por qué somos llamados a congregarnos en una iglesia local? Bueno, como decías tú en Hebreos 10:25, que nos dice, no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. ¿Qué palabra ahí? Mira la palabra tan importante, exhortándonos unos a otros. Y mucho más al ver que el día se acerca. Bueno, el único que sabe cuándo va a llegar es el Señor, ¿no es cierto? Y esto está escrito hace tiempo, pero ¿cómo nos dice exhortándonos? Entonces, el rol de la iglesia es instruirnos en la vida espiritual, exhortándonos unos a otros a caminar en el Señor. Entonces, si el Señor nos está diciendo ahí, no dejen de congregarse, no, hay que congregarse para exhortarnos. Es un mandato que el Señor nos da. Entonces, el rol de la iglesia local
es el hecho de que el Señor es su iglesia, ¿no? Hablamos de la iglesia universal, que son todos los cristianos que estamos en el mundo, pero estamos hablando de la iglesia local, que es tan importante para nosotros, porque es donde nosotros vamos a tener muy clara la palabra de Dios enseñada. Ahora, como decía el ejemplo que tú mencionaste, no, ya lo entienden, la iglesia local cómo es de ayuda para aquellas mujeres que tienen esposos inconversos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque están caminando con ella, ese rol que está cumpliendo la iglesia de exhortarla, de caminar con ella, de poderle decir, hazlo así, hazlo de esta manera, ten sabiduría, ten amor, ¿no es cierto? Porque la misma palabra nos dice que aquellas, en 2 de Pedro 3, aquellas que tengan esposos inconversos, ellos sean ganados por la manera en que la mujer actúe, ¿no es cierto? Aún sin hablar. ¿Dónde aprendemos eso? Caminando en nuestra iglesia local, porque es el cuerpo de Cristo, donde cada una nos exhortamos, nos animamos, nos confrontamos también, hermanas. ¿En qué lugar no va a haber la confrontación? Aquí nosotros nos reímos, gozamos y damos gracias al Señor, porque pura gracia del Señor que nos permite nosotras caminar en diferentes temas, pero las tres somos confrontadas en nuestra iglesia local, y para que haya crecimiento espiritual debe haber confrontación, y qué más hermoso que se hace en la iglesia local. Entonces la iglesia local cumple un rol importantísimo para el crecimiento espiritual de nosotros, para ser animadas, para ser confrontadas, para ser restauradas. Otra cosa importante, quizá no me va a salir del tema, pero es algo que vemos, la consejería bíblica. La consejería bíblica tiene que salir de tu iglesia local, ¿no es cierto? Podemos escuchar muchas conferencias, podemos hablar con alguien que está de lejos, pero realmente donde te conocen de verdad es en tu iglesia local, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde se camina con la consejería bíblica? En nuestra iglesia local. La Biblia nos dice que nos aconsejemos, dice. Tito 2 dice la mujer mayor debe ¿qué? Aconsejar a las jóvenes, a amar a sus maridos. Entonces, ¿dónde se logra esto? En nuestra iglesia local. Entonces, por eso de ahí la importancia y el rol que cumple la iglesia local para que nosotros podamos crecer a la imagen y la estatura de Cristo. Así es, y qué importante es esto justamente, el considerar, ¿no? El pastorado o una mujer madura que pueda ayudar a otra en cuanto a la consejería, en cuanto al apoyo que la mujer requiere. Muchas veces nos pasa acá a nosotros como ministerio que se comparte y dice, me está pasando tal y tal y tal y tal cosa, con tal y tal persona, pero nosotros conocemos una versión. Sin embargo, cuando estamos en la congregación, es mucho más fácil claro. el hecho de conocer las dos versiones y la persona tener ahí la orientación correcta para ayudar a que ambas personas puedan reconciliarse y puedan llegar a estimularse en común, ¿no? Bueno, la palabra del Señor nos dice que debemos exhortarnos, que debemos alentarnos, y qué mejor que encontrar ese apoyo y ese respaldo en la congregación local. Yo sé que hay muchas personas, y de hecho también puedo levantar mi mano, que muchas veces han tenido alguna situación de desilusión o decepción dentro de la iglesia local. Imagínate, en esta tierra. Sí. Y que esto se torna como un argumento para no participar. Y estaba pensando justamente cuando estaba leyendo acerca del tema o compartiendo y viendo algunas cositas por ahí, que es muy fácil caer en esto, de decir, no, yo no me voy a congregar porque me pasó tal y cual cosa. Y pensaba en que esto que estamos viendo son 7 disciplinas espirituales, que son 7 hábitos que tenemos que tomar. Y en algún momento el Señor tuvo que llegar a confrontarme por medio de quien ahora es mi pastor, recuerdo, que me dijo, tú estás en esto, pero necesitas que alguien te guíe. ¿Y cuál era mi decepción? No, para mí todos son iguales. Todos son iguales. Un argumento que pone un escudo para que yo decida no obedecer al Señor. Pero cuando el Señor nos habla y nos ministra y nos confronta, dice, tú tienes que obedecerme, aún en esto, a pesar de tu dolor, a pesar de tu decepción, uno no le quedan argumentos.
¿qué pasó cuando llegué a la iglesia? En que ahora ya estoy alrededor de 23, 24 años. Es decir, ya Señor, desde aquí en adelante, Amén. yo no miro a Amén. quien está a mi lado y me decepciono y no y vuelvo atrás, sino más bien yo te miro a ti. Tú eres mi blanco. Amén. Yo te sigo a ti. Y si yo me congrego, es por decidir obedecerte a ti. Amén. Así que sé tú mi guía. Y eso es tan importante porque quebranta lo que yo quiero y decido obedecer al Señor. Y Nilda, con este punto bien importante que tú dices, o sea, el abuso espiritual existe, ¿no es cierto? Quizás las tres hemos pasado por situaciones que, como cualquier situación que ha dolido en nuestro corazón de iglesias locales, ¿cierto? De pastores, de personas, de líderes, pero recordemos que estamos en este lado de la gloria, que aquí no hay perfección, que no hay iglesia perfecta, ¿no es cierto? Y que nosotros, cuando somos embajadores, hijas del Señor, nosotros seguimos su palabra, no con una condición si me va bien, no con una condición si me agrada, no una condición si me tratan bien. No, señores, nosotros tenemos que mirar la palabra muy bien, como tú decías, en obediencia al Señor. El Señor es el novio de la iglesia, ¿no es cierto? Amén. Cristo es el que rige su iglesia con hombres y mujeres imperfectas, pecadores, redimidos, ¿no es cierto? Pero nosotros tenemos que ser obedientes a lo que el Señor nos llama. Me gusta mucho, el pastor Miguel subió en un Twitter, y yo lo coloqué en el libro, que dice: si no amas la iglesia, la novia de Cristo, tendrás problemas con el novio. Saulo perseguía a la iglesia y Cristo le preguntó: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Cristo tomó esta persecución de manera personal. Entonces, ¿se imagina qué fuerte esa frase confrontadora? Porque nunca debemos tomar la iglesia local como a la ligera. ¿Por qué? Porque la iglesia es de Cristo, ¿no es cierto? Saulo persiguió a la iglesia y sin embargo el Señor llegó a su vida igual que nosotros. Entonces, no importa lo que hayamos pasado, lógicamente tenemos, qué lindo que tú encontraste un hombre de Dios, que pastor, que pudo confrontarte en amor y pudo ayudarte a restaurar, ¿cierto? Y si nosotras oramos y pedimos al Señor encontrar esa persona que caminen con nosotros, que nos ayuden a restaurar en ese abuso espiritual, el Señor lo va a dar, porque nosotros no obedecemos su palabra porque la ecuación vaya a ser igual a felicidad. Nosotros obedecemos su palabra a pesar de, porque el que sufrió más por nosotros, murió en una cruz, derramó su sangre, resucitó al tercer día, un Dios hecho hombre que no pecó, ese sufrió las consecuencias de nuestro pecado, y con eso ya lo que nosotros pasemos aquí no es nada, ¿no es cierto? Amén. Amén. Y también tiene que ver ahí que nosotros tenemos que romper también la falta de perdón, ¿no? Amén, que también va por ahí el hecho de muy poder buen perdonar punto, sí. lo que ha ocurrido, con el fin de nosotros tener una plena relación con Cristo, Amén, de dejar amén. nuestra ofrenda y reconciliarnos y restaurar nuestra vida para que la plenitud de la gracia de Cristo abunde en nosotros, para que nosotros tengamos esa plena comunión con nuestro Señor. Y esto es maravilloso. Gracias al Señor por estas cosas que vamos tratando y que estamos compartiendo acá con Liliana Llambés en esta serie 7 disciplinas espirituales para la mujer. En este caso, hoy estamos hablando en la iglesia local, la disciplina de la presencia en la iglesia. Y qué maravilloso es saber que justamente podemos ahí afianzarnos e ir siendo ministradas por el Señor para obedecer a Él. Liliana, ¿cuál es el rol de la iglesia local y por qué somos llamados a congregarnos en una iglesia local? Creo que hemos dado bastante, pero ayúdanos. Sí, pero fíjate que podemos ir a la palabra del Señor, Proverbios 27, 17, que nos dice: como el hierro se afila con el hierro, así un amigo se afila con su amigo. Y este versículo ha ayudado mucho a mi vida, porque nosotros como misioneros, tú sabes, nosotros llegamos a un lugar y no tenemos iglesia. Y nosotros estamos en la plantación de iglesias. Entonces oramos y decimos: Señor, aquí tú tienes gente escogida, aquí tú tienes personas donde tienen que congregarse en una iglesia, y ese rol importante también es ese, ¿no?
ser miembros de una iglesia donde rindamos cuentas, donde hierro con hierro se va a afilar, amigo con amigo se aguza, como dicen en otras versiones. Entonces, ¿dónde es que crecemos? ¿Dónde limamos? Es cuando estamos en nuestra iglesia local. No lo hacemos por internet. Déjenme decirles, eso es algo. Nosotras nos conocemos así, ojalá un día nos conozcamos aquí, si no, pues vamos a estar donde el Señor, donde nos vamos a conocer, ¿no es cierto? Porque vamos a estar adorando al Señor. Pero ¿dónde es que realmente el hierro se afila con el hierro? En la iglesia local. Entonces allí crecemos, allí somos restauradas, allí somos confrontadas, allí somos afiladas. Entonces miren que es ahí damos nuestros dones y talentos, porque ese es nuestro primer lugar para dar, es nuestro hogar y nuestra iglesia local. Allí es donde nosotros crecemos, ahí es donde nos miran los dones y talentos que nosotros podemos. El carácter, amadas. El carácter debe ser formado antes que servir, ¿no es cierto? ¿Y dónde formamos nuestro carácter? Nosotros nuestro carácter no lo podemos formar por línea. Nosotros nuestro carácter lo tenemos que formar dentro de una congregación donde nos afilamos unos a otros, donde nos conocemos unos a otros, donde nos llamamos la atención unos a otros, también donde nos ayudamos unos a otros en momentos de sufrimiento, de necesidad. Ahí en esa iglesia local. Porque por más que yo ame a Nilda, a María Cristina, le da una gripe, yo no puedo ni mandarle la sopa por correo, no puedo estar allí con ellas, aunque quisiera, lo único que puedo hacer es orar desde lejos. Sí. Pero esa iglesia, esa comunidad de iglesia, sí va a estar al lado de ustedes allá, igual me pasa que a mí. Ustedes pueden orar, pero ¿quiénes son las que van a salir corriendo en ese momento de dificultad, ese momento de enfermedad? Bueno, es la importancia de la iglesia local, porque ahí crecemos, ahí nos animamos, ahí nos exhortamos, ahí nos cuidamos también, hermanas. Somos propensas a caer en pecado, ¿no es cierto? Y donde nos van a ayudar para nosotros poder cuidarnos de la pecaminosidad que hay en este lado de la gloria, ¿no es cierto? Donde rendimos cuentas, otro punto importante para la iglesia local. Nosotros rendimos cuenta en nuestra iglesia local, ¿no es cierto? Donde pueden ayudarnos, donde podemos crecer. Así que la iglesia, ese rol de la iglesia es súper importante para el crecimiento de nuestras vidas, para que crezcamos en santificación progresiva a la imagen de Cristo. Que Él crezca y que nosotros menguemos. Y solo se hace que seamos mujeres, que estamos en la palabra del Señor, en la oración, y que dependamos de ser pastoreadas. Amén. Bueno, Liliana, tú nos has aclarado y nos has hecho saber también muchas partes importantes de la importancia que es poder pertenecer y estar en una iglesia local, todo lo que conlleva. Pero sabes que, Liliana, déjame decirte que también nos encontramos hoy en día con estos hermanos solitarios, hermanos o hermanas solitarias. Y muchas veces nos hemos encontrado juntamente con Nilda con comentarios que nos han dicho que para mí no es necesario congregarme. Yo solamente con estar escuchando la radio, yo ahí me congrego, yo así escucho, yo así me edifico, o por estar en televisión también viendo programas, porque hay programas también que son de edificación. Pero no es necesario que yo me congregue. Además que yo he pasado tantas cosas en la iglesia que prefiero no hacerlo. Es que he visto tantas cosas, hermana, que son tantas las respuestas muy pecadores. Hay muchos argumentos. Son tantas las respuestas que tienen los hermanos o hermanas cuando nos enfrentamos a esas situaciones y nos dicen, no, es que yo por esto no me congrego. Bueno, yo quiero que tú también nos comentes y nos puedas decir cuáles son los peligros, porque es un peligro. Yo encuentro que es un peligro que acarreamos cuando nos rehusamos a ser parte, porque esa es la palabra, nos rehusamos a ser parte justamente de una iglesia local. ¿Cuál podrían ser los peligros, Liliana? Bueno, entendemos y no vamos a ser crueles con los hermanos que están en este momento en esa posición, porque pudiéramos ser nosotras, ¿cierto? Ajá. De sentirnos solitarias, de haber pasado aún. Es triste, yo como consejera he podido escuchar muchas cosas difíciles, dolorosas, que han sucedido, abusos sexuales, cualquier situación, ¿no es cierto? Esto. Pero como hijas del Señor, o como hijos del Señor, el Señor nos manda, como hablábamos del versículo, que no dejéis de congregarnos para así exhortar, que no dejéis, Él deja ese punto, no dejéis, porque, ¿no? Hay el por qué.
Entonces, no negamos de que nosotros podemos crecer, podemos edificarnos y crecer con un programa como estos, con un podcast, con una lectura, con libros que tenemos, pero el Señor dice que nosotros debemos de ser pastoreados, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que estar en esa parte de comunidad, y uno de los peligros es que nos lleva al orgullo. Cuando nosotros no nos congregamos, nosotros estamos siendo orgullosos y no estamos siendo obedientes a lo que el Señor manda, porque ahí en este versículo no dice, y no dejéis de congregarnos si tú la has pasado muy bien en las iglesias. No dice eso. Dice, no dejéis de congregarnos para que se exhorten unos a otros, ¿no es cierto? Entonces, no significa no dejéis de congregarnos si a ti te ha ido muy bien en la iglesia. No. El punto es que no debemos dejarnos congregar, pasemos lo que hayamos pasado, y por eso tan necesaria cuando estas personas han pasado situaciones tan solas que ya creen que esto es suficiente, necesitan ser restaurados porque hay raíces de amargura en su corazón realmente, hay falta de perdón, y el peligro es que entonces vas a seguir pecando en tu falta de perdón, vas a seguir pecando en no amar a los demás, y por lo tanto el orgullo, la raíz de la amargura nace muchas veces en depresión. ¿Por qué? Porque no estamos caminando con personas, como dice la palabra de Dios, para podernos ayudar. Entonces el peligro es alejarnos más y más de Dios. Aunque usted crea que está aprendiendo en los podcasts y todo eso, tú te sigues alejando, porque la iglesia es para corregirte, la iglesia es para amonestarte, la iglesia es para crecer, la iglesia es para amarnos, la iglesia es para restaurarnos, la iglesia es para rendir cuentas. ¿Qué pasa en la rendición de cuentas? Bueno, pasa de que si tú rindes cuentas cuando estás en un trabajo, tu trabajo avanza y a ti te suben de sueldo, es porque tú estás rendiendo cuentas y están evaluando si tu trabajo está haciendo bien, ¿no? En la parte espiritual igual. ¿Cómo rendimos cuentas? Lo rendimos en una iglesia local. Y si seguimos solos, lo que nosotros estamos siendo presa del enemigo. ¿Por qué? Porque entonces nosotros no vamos a estar siendo ministrados ni evaluados para poder crecer conforme a la estatura de Cristo. Una de las cosas que muchas personas me piden consejería por línea, yo le digo, yo necesito hablar con su pastor. Se la puedo dar si su pastor me da permiso, y yo le paso cuenta a su pastor de la consejería que estoy dando. Y lo he hecho muchas veces así. Y en este punto de esta pregunta, ¿cuáles son los peligros? Me gusta también un tuit que el pastor Miguel colocó: no corrijo ovejas de otro redil, porque Cristo no me da autoridad sobre ellas, y porque rehúso usurpar la autoridad pastoral dada por Cristo a esos otros pastores sobre sus ovejas. No es tan simple como parece. Entonces, ¿qué quiere decirnos esto? De que nosotros, como hijos del Señor, nosotros necesitamos ser parte de una iglesia, porque hay un pastor que tiene que ser la autoridad de nosotros bíblicamente. Así que nosotras podemos en una congregación darnos consejos, orar unas con otras, pero nunca podemos pasar por encima de la autoridad que el Señor ha puesto en la iglesia local, como los pastores, el liderazgo. Pastores de diferentes iglesias y países quieren ser respetados y pasarán cuenta al Señor por sus ovejas. Entonces el peligro es que nosotros podamos seguir creciendo, creemos que estamos creciendo en conocimiento, pero nosotros estamos violando un principio bíblico que el Señor nos dice que nos congreguemos. Y cuando violamos un principio bíblico, nosotros estamos pecando. Y cuando violamos un principio bíblico, nosotras no nos vamos a parecer más a la semejanza de Cristo. Estamos en rebeldía. Sí, qué importante es ver acerca de estos peligros cuando no estamos en la iglesia local. Pero también hay excepciones en cuanto al peligro de estar erradamente en la iglesia local, como es el hecho de ser religiosos. Ir porque tengo que ir, porque el Señor lo manda, pero yo la verdad es que ya, Señor, lo tengo que hacer por obediencia. O voy a una iglesia donde no tenga que hacer nada, donde no tenga que servir, voy solamente a la iglesia, llego un poquito después que empieza, me voy un poquito antes de terminar, con el fin de no tener tanta comunión. También es parte de un peligro, ¿no? También es parte de todo el exceso, son peligros. Podemos estar congregando en una iglesia,
¿en qué puedo servir? ¿En qué puedo servir? Porque como si fuera el hecho de hacer, vamos a crecer espiritualmente, tampoco es. El peligro también es el hecho de que nos creemos que estamos siendo obedientes cuando no estamos creciendo. Entonces, también el hecho, o sea, el Señor nos manda a congregarnos, tú debes de congregarnos, pero tú también debes ser abierto a tu corazón a poder ser ministrada por los pastores, a poder ser ministrada por hombres y mujeres, el ministerio de mujeres que caminen contigo, esas mujeres ancianas que puedan caminar contigo donde crecen. Entonces, es importante que nosotros en la iglesia local vayamos con un corazón dispuesto a ser restaurado, a ser animado, a formar nuestro carácter conforme a de Cristo. Entonces, de todas maneras, si hablamos de iglesia local, el hecho de que estés en una iglesia local congregándote, ya empezaste bien, porque estás siendo obediente a lo que el Señor manda. Y el Señor hará la obra en ti en ese lugar. Amén. Amén. Esperamos así sea, que nosotras estemos dispuestas a vivir en la gracia de Cristo, a ser servidoras del Señor ahí donde el Señor nos tiene, a poder apoyar a otras que quizás están recién comenzando. Amén. La verdad es que en la iglesia local hay tanto servicio que realizar, cada una tiene una función, nadie puede decir yo no tengo un lugar en este cuerpo. Todas somos necesarias, por lo tanto es importante también que se pueda bendecir. Hay reuniones de damas habitualmente, hay personas quienes se deben discipular, hay trabajo con niños, hay en sí tantas funciones que uno puede realizar ahí, el apoyar, el hacer servicios de misericordia, no sé, me gusta mucho el hecho de que hay congregaciones donde se visitan a los enfermos, las hermanas van a hacer un culto especial a damas que quizás están postradas ahí, que ya no pueden participar de la congregación. Entonces hay tanto que servir dentro de la iglesia local que nadie puede decir yo no tengo un lugar en ello. Amén. Y Nilda, aquí la importante y valioso de la iglesia local, me gusta mucho que el reformador Juan Calvino decía esto: la fuente y origen de la iglesia es el amor incondicional de Dios. En el mundo entero no hay nada tan perdurable como la iglesia. Su felicidad debe considerarse conteniendo principalmente esto, que tenga reservada para ella un estado eterno en el cielo. Entonces, qué hermoso, ¿no? La fuente de origen de la iglesia, el amor condicional, porque vamos a la iglesia y si usted su mente está es que quiero recibir, no, así no es el asunto, es recibir y dar, ¿no? Como tú, Nilda, lo estabas diciendo, ¿no? Esa parte de la iglesia. Entonces, la iglesia va a prevalecer siempre, la iglesia va a seguir prevaleciendo. Comentaba con alguien, la iglesia de Charles Spurgeon, que está en Inglaterra. Tuvimos una conversación con un hermano que vino de allá y nos decía que solamente hay 100 miembros en la iglesia, y en sus tiempos de Charles Spurgeon miles y miles, pero sin embargo hay otras iglesias que se han plantado que hay miles y miles en este momento. Entonces la iglesia va a prevalecer. Quizá nosotros pensamos, pero esa debería de haber seguido, ¿no es cierto? Pero no, el asunto no es así, es el hecho de que el Señor en su debido tiempo, en esa iglesia, en ese lugar, hace su obra y Él hace lo que le place. Pero la iglesia va a perdurar por siempre, porque esa es la imagen de Cristo. Y un día nos iremos todos, la iglesia universal, a compartir y glorificar el tiempo con el Señor en la eternidad. Amén. Amén. Qué maravilloso es el hecho de poder permanecer y estar en esa iglesia local, Liliana. Hay un pensamiento que lo expresaba ahí el salmista en Salmo 27:4, y que ese mismo pensamiento está en nuestro corazón igual, en donde él decía: una cosa solamente he pedido al Señor, y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y meditar en su templo. Qué maravilloso cuando llegamos ahí a ese templo y podemos justamente encontrar esa hermosura del Señor, porque el Señor así nos ha mandado a cada uno de nosotros, como dice en Mateo 5:16, así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Todo lo que hacemos al final
es para la gloria de Dios. Amén. Internamente Amén. Y externamente como iglesia. Todo Amén. Es para la gloria de Dios. No es para nuestra gloria, porque nosotros no somos nada. Solamente somos siervos, somos vasos de barros imperfectos que desean ser moldeados. Amén. Y todo, como te decía Liliana, lo hacemos para la gloria de Dios. En tus últimas palabras, Liliana, ¿podrías darnos unos últimos consejos para todos aquellos que están escuchando y han entendido en su corazón la importancia que es poder pertenecer y formar parte de esta iglesia local? Exhortar, porque lo hemos vivido mi esposo y yo al plantar iglesias en diferentes lugares, que cuando llegamos y empezamos a plantar nos dicen: hemos orado años por una iglesia local en este lugar. Entonces el Señor responde las oraciones. No desmayes en seguir orando, porque el Señor no nos necesita ninguno, pero por su gracia nos usa, ¿no es cierto? Y el Señor puede llevar siervos y siervas para empezar esa iglesia. Y no hay duda que el Señor ama profundamente la iglesia local. Y hay un versículo muy esclarecedor y profundo, y con eso quisiera terminar, que dice Efesios 5:25: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Entonces imagínense que el Señor envía al marido a que ame a sus mujeres, ¿cierto? Pero lo compara así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Entonces Cristo ama a la iglesia local. Cristo se ha dado por ella y tenemos la bendición, y de aquellas que estamos en países libres, que donde no tenemos persecución, damos gracias al Señor por eso, porque hay muchos lugares donde tienen que bautizar en bañeras, en apartamentos donde nadie se dé cuenta, vivir en subterráneos, y allí tienen su iglesia para adorar al Señor. Nosotros tenemos tanta bendición de tener estos países libres donde podemos ir y adorarle al Señor, que no lo demos por sentado, pero sí te animo, si tú no tienes iglesia local, si no hay una iglesia de sana doctrina, ora al Señor, que el Señor está escuchando tu oración y el Señor responde, a su tiempo responde, pero no dejemos de orar e interceder por ese lugar, porque el Señor quiere que más iglesias sigan siendo plantadas a nivel del mundo, porque allí es donde se va a conocer el evangelio. Y si otra persona lo conoció en otro lugar, el Señor nos manda a una iglesia para que podamos crecer, como lo hemos hablado todo el programa. Amén, gracias. Sí, María Cristina. Gracias, Liliana, por darnos ese consejo, por darnos también esa bendición de poder contar contigo y acompañarnos en todo este tiempo que hemos estado ahí analizando este libro, Las 7 disciplinas espirituales, y compartir esos sabios consejos que edifican y son de mucha bendición también para cada una de nuestras vidas. Así que damos gracias al Señor por tu vida y agradecemos ese tiempo entregado tuyo, que para nosotros es muy valioso. Que lo puedas compartir con todas nuestras amigas, y no solamente de este país, sino que con muchos países también que están escuchando. Así que un abrazo para cada uno de ellos. Muchas gracias a ustedes por permitirme estar con ustedes, compartir lo que por gracia el Señor me ha dado con este libro, y que podamos seguir creciendo juntas por este medio, y principalmente creciendo en nuestras iglesias, en nuestras áreas locales. Amén. Así que esta invitación es para ustedes, nuestras auditoras y hermanas también. Aquí si hay algo que les ha apartado de no congregarse, le invitamos para que oren al Señor, pidan al Señor la sanidad, y también que el Señor le provea una iglesia local donde usted pueda recibir la palabra que edifica, y por cierto también donde usted pueda servir para honrar a su Señor. Esta cordial invitación es para todas nuestras hermanas. Muchas gracias, Liliana. El Señor te bendice, María Cristina. Y esto fue Entre Mujeres. Bendiciones. Bendiciones. Amén.